tiene la palabra. Sí, gracias, maestra Joaquina. Gracias, compañeros. Pues vamos a compartir con ustedes este trabajo, esperando que no nos agarre el sueño después de la hora de la comida. Voy a desactivar la cámara para que no nos interrumpa demasiado. Bueno, este trabajo, joven, compañeros, les comento que surge como una inquietud por parte de la asignatura de meteorología de sistematizar, principalmente esa es a grandes rasgos la mayor inquietud, sistematizar, bueno, qué es lo que está pasando con la impartición de nuestra materia, en este caso de la materia de meteorología, y con los muchachos de la prepa en Chapingo. Y escuchando un poquito al maestro Zamora, pues tenemos casi las mismas quejas, las mismas dudas, los mismos problemas, y entonces eso es lo que queremos compartir con ustedes. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en este contexto de que donde todo mundo nos quejamos desde la parte económica, la parte social, la parte sanitaria, pues de repente nos cayó el 20 y estamos inmersos como sociedad en una cuestión sanitaria. Eso obligó a la mayoría, más bien a todas las instituciones educativas, a todos los niveles, a replantear los diferentes métodos de enseñanza. Es así como los educadores, los formadores, los alumnos, los estudiantes quedamos inmersos, ¿sí? En una cuestión digital, en una cuestión a distancia, en línea, en la nube, en sitios web, en webinars. Y entonces hay muchos conceptos que no los habíamos manejado, ¿no? En este contexto, la UNESCO en el 2020 desarrolló una serie de programas de foros virtuales enfatizando el derecho a la educación incluyente respecto de la equidad, de la inclusión, de la calidad y aprendizaje en el contexto de la pandemia. Sin embargo, también ya se había estado trabajando, caso concreto, algunos autores como García en el 17 propuso algunos factores los cuales podían impulsar esta modalidad formativa que la conocemos hoy en día como a distancia, ¿no? La cual debe de ser flexible, incluyente, interdisciplinario, motivacional, decía la maestra Joaquina, y no procurar la innovación y la motivación para los muchachos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, para el caso de México, pues tenemos el acuerdo, algunos puntos de referencia como el acuerdo 020320, que señaló la suspensión oficial indefinida de las clases presenciales en todos los niveles educativos, ¿no? Después, ahora sí que nos dimos cuenta que no podíamos hacer gran cosa y sale el acuerdo 14030720, en donde estableció unas diferentes disposiciones para tratar de rescatar ese ciclo escolar, haciendo uso principalmente de la cuestión digital, ¿no? Recordemos la SEP empezó con toda esa serie de canales para las clases a distancia en todos los niveles, ¿no? Principalmente la primaria y secundaria, rescatando en lo mayor posible el conocimiento, el aprendizaje y demás estrategias para fortalecer la educación a distancia y semipresencial. Juca en el 2016 nos señalaba que este sistema está mediado por las tecnologías, ya escuchamos hace rato al compañero de Perú, las cuales cambian los esquemas tradicionales de enseñanza, tanto del docente como del alumno. Sabogal en el 2010 también presentó, decía él, que esta educación presenta un desafío en la planeación, en la metodología, en las técnicas y herramientas adecuadas. Aquí en este contexto de la formación agronómica nos enfrentamos a otro tipo de problemas. Y nosotros decíamos, bueno, es que no es lo mismo que un muchacho esté aprendiendo, por ejemplo, matemáticas, que también se enfrenta a una serie de problemas, que un muchacho que se esté formando como un futuro agrónomo, ¿no? Porque tratamos con seres vivos, llámese cultivos, llámese vegetación, llámese ganado, ¿no? Y obviamente lo relacionamos ahora con el clima, pues es obvio que esos muchachos se enfrentan más a otro tipo de problemas. Entonces, en esta modalidad es un proceso relativamente nuevo en México. Aún no se cuenta con los suficientes elementos para poder evaluar si lo que estamos haciendo está bien, está mal, qué le falta, qué le sobra, debido a la poca experiencia de la enseñanza bajo este esquema. Quizás un poquito la que está avanzando más es la parte de ecología y biología, pero la agronomía, propiamente dicho, estamos en pañales, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, en este esquema a distancia, lo que buscamos es que el chico, digamos que se imagine la parcela, que se imagine el hato, que se imagine la ganadería. En este contexto, entonces, Castel, desde el 2006, señaló que a partir de esta revolución tecnológica y digital en que estamos inmersos como sociedad, sí, él le denominó sociedad red, y esta sociedad red está conectada, está descentralizada y es una sociedad totalmente abierta, ¿no? La cual entonces va a trascender, no tiene límites como tal. En este sentido, el objetivo principal del trabajo fue analizar las estrategias didácticas implementadas para garantizar el aprendizaje agrometeorológico a distancia de los muchachos que cursan el nivel medio superior en Chapingo como parte de la asignatura de meteorología, para lo cual se relacionan variables climáticas, en este caso concreto con la producción agrícola. En este método de enseñanza a distancia, a los muchachos se les brindan constantemente las herramientas para generar o para transmitir el conocimiento en base a una serie de dinámicas, en base al desarrollo de habilidades y tomando como punto de partida una serie de conceptos que previamente ellos ya tienen, caso concreto de primero, de segundo y también para los chicos de propedéutico, ¿no? De otras asignaturas agronómicas, ¿no? Como sistemas de producción forestal, como física, como química, como sistemas de producción animal, de tal forma entonces que el alumno se volvió autónomo y modificó en la mayoría de sus posibilidades sus actitudes en este constructo. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la metodología que implementamos para esta cuestión de sistematización? Bueno, nosotros nos apegamos al método constructivista, el cual proporciona una serie de conocimientos, de conceptos teóricos, sí contribuye a resolver dificultades específicas. En este caso concreto es comprender la relación del clima con la producción pecuaria, agrícola y forestal principalmente, ¿no? Las estrategias que implementamos pues fue principalmente el establecimiento de su huerto. Ese huerto funcionó como un huerto fenológico para que los muchachos conozcan, relacionen las diferentes etapas fenológicas de los cultivos. Los estudiantes aprendieron, dentro de otras cuestiones, a calcular los requerimientos agroclimáticos, como son las unidades calor o grados de desarrollo, como calcular el fotoperiodo. Si es un día largo, bueno, qué tipo de cultivos podemos establecer en su lugar de origen. Si es un día corto, si hace frío, bueno, qué cultivos podemos establecer. Y lo último que trabaja la FAO, que ya tiene sus años también, es lo relacionado al periodo de crecimiento relacionado a la agricultura bajo condiciones de temporal. El enfoque que le dimos es principalmente mixto, es decir, tomamos datos, pero también es cualitativo, de tipo no experimental, y fue desarrollado con 245 estudiantes del nivel medio superior de la universidad. Las técnicas de investigación que empleamos fueron la revisión de tareas, la revisión de prácticas agrometeorológicas, ¿sí? Y por último aplicamos un pequeño cuestionario para saber, bueno, aparte de que ustedes están tomando o aprendiendo una serie de conceptos, bueno, finalmente, ¿para qué les serviría el establecimiento de su huerto? Siguiente, por favor. Y así entonces llegamos a los resultados. Aquí cabe aclarar también algo, que no todos los muchachos, decía el maestro Zamora, y yo estoy de acuerdo con él, que no todos los muchachos que están en Chapingo están dispuestos a finalizar su carrera como ingenieros agrónomos. Hay muchos chicos que están en Chapingo porque no tienen otra opción educativa. Seguramente no pasarán un examen de admisión, seguramente no hay de otra, y entonces nos enfrentamos también a este tipo de realidades, ¿no? Previo, también nosotros creemos que es importante la formación del docente, ¿sí? El cual debe de ser innovador, debe de garantizar espacios de reflexión entre los muchachos, ¿sí? Debemos de buscar superar esas barreras negativas y favorecer. Le tenemos que entrar al ruedo, ya estamos en la carrera, entonces no hay más que adoptar un sinnúmero de estrategias de aprendizaje, ¿no? Muchos de nosotros, me incluyo, yo no conocía una serie de plataformas, no sabía ni qué era aprender a apagar el micrófono, la cámara, cuestiones tan simples aparentemente,
para entrarle a esta situación. Ya no se diga que no estábamos preparados, ¿sí? ¿Qué tipo de materiales íbamos a ocupar? ¿Qué tipo de prácticas debíamos de aterrizar? Porque de repente estábamos acostumbrados, por ejemplo, a las prácticas de campo, a los viajes de estudio, y es ahí donde estos muchachos se relacionan con el medio rural, a las comunidades, a los cultivos, a la ganadería, y de repente, pues ahora sí que nada más imaginarse, ¿no? Y no teníamos material suficiente para entrarle. Esa es otra cuestión. Entonces, en este sentido, pues de esos 245 estudiantes nos encontramos que el 15% simplemente no le entraron a esta adopción de diferentes estrategias. 85% sí. De esos 15%, bueno, nosotros le preguntábamos, bueno, y ahora sí que nosotros de entrada no los vamos a reprobar por acuerdo del Consejo Universitario. Pero bueno, ahora sí que, ¿qué les duele? Pues, ¿por qué no le entran a chambear? Muchos decían, el 21%, números cerrados, que se fueron de vacaciones. No les daba tiempo de establecer su huerto y se fueron hasta 15 días de vacaciones. ¿Sí? Otro 24% argumentó tener diferente tipo de enfermedad. Puede que esta parte no la lleguemos a comprobar o que sí, finalmente no se estableció. El 19% de números cerrados argumentó que había cambio de casa, por lo tanto no podía establecer su huerto. El 16% simplemente no mostró ningún interés, argumentando cualquier tipo de situación. Y en números cerrados también el 19% argumentó que no tenía recursos económicos para la adquisición de diferentes materiales, cosa que se puede sortear. Yo siempre les decía, miren, ¿saben qué? El caso de las semillas, no es necesario que la compren, la pueden obtener, ¿sí? De su cosecha anterior. ¿Quieren sembrar jitomate? Pues laven el jitomate, pongan a sacar su semilla y de ahí obtienen. No es necesario que la compren. Entonces, 15% simplemente no estuvo dispuesto a trabajar. Siguiente, por favor. De del 85% que sí estuvo dispuesto a trabajar, entonces, bueno, estuvimos buscando una serie de datos para ver, bueno, qué es lo que está pasando, de tal forma que nos encontramos que el 90% de los muchachos sí logró cosechar sus hortalizas. Ese huerto fue de diferente forma, de diferente tamaño, sí, se trabajó con diferentes hortalizas, con flores, con plantas medicinales. 10% pues no cosechó, no quiere decir que no hizo su huerto, ¿no? El 80% de los chicos entendieron que como futuros agrónomos también pueden pensar en un negocio. Empezaron a vender sus flores, sus hortalizas, y el 20% tampoco le prestó atención, ¿sí? El 95% de los muchachos terminaron totalmente sus prácticas de la asignatura, que digamos que al final o al fondo del asunto para ellos era precisamente acreditar la materia. Y por último, como opción 4, el 98% aplicaron otra serie de conceptos relacionados a la agrometeorología. 98% de los estudiantes pudieron aplicar diferentes estrategias, por ejemplo, cómo germinar, cómo controlar plagas, si aplicaron riegos, si aplicaron abonos, si aplicaron fertilizantes. Esos conocimientos ya los traía. Siguiente, por favor. Las principales conclusiones que, bueno, antes, permito, los resultados que queremos compartir, sí que es que los estudiantes adquirieron una serie de conocimientos teóricos y prácticos propio de la enseñanza agrometeorológica, como son la observación, como es el registro sensorial, también el registro instrumental de variables climáticas, principalmente temperatura, presión, precipitación y evaporación. Aprendieron a recolectar datos, analizarlos, por cultivos, por huerto, hicieron una evaluación agroclimática de los cultivos, calcularon los diferentes índices térmicos que se ocupan para el establecimiento de cultivos y yo les decía finalmente, tal vez lo más importante es que ustedes, como futuros profesionales de la agronomía, bueno, aprendan a realizar una propuesta de manejo agroecológico en su lugar de origen. Siguiente, por favor. Y por último, queremos resaltar algunas pequeñas conclusiones. Sí, los resultados indican que el 85% de los estudiantes aceptó trabajar, sí, con esta estratégica propuesta.
este tipo de emergencia, tanto a estudiantes como a profesores, no estábamos preparados para adoptar diferentes oportunidades hacia el aprendizaje, llámese en línea, llámese a distancia. Y también otra cuestión es que en futuras huelgas, este mismo sistema se puede seguir aplicando para no perder tantos días de aprendizaje. En el binomio enseñanza-aprendizaje, la sociedad se enfrenta a distintos desafíos educativos. Ahora los podemos agudizar más en la pandemia, ¿no? Como es la formación integral de los docentes. También se debe de mencionar que es necesario la evaluación de los resultados del aprendizaje, si realmente este tipo de estrategias son correctas, si les falta, si les sobra. Y respecto de los chicos que no quieren trabajar, bueno, ¿qué propuestas proponen? ¿Cómo se podrían implementar? Sí, es indiscutible que los planes y programas de las asignaturas agronómicas se tendrán que actualizar para complementar esta opción de formación académica. No se han diseñado metodologías para evaluar la percepción que tienen los estudiantes sobre el desempeño de esta modalidad de la enseñanza, ¿no? Y por último, se debe de tomar en cuenta también el desempeño de los maestros, con qué herramientas contamos, qué tipo de materiales elaboramos o nos falta elaborar. Y por último, también es verdad decir que las condiciones laborales desde nuestro hogar también las tuvimos que modificar, nos tuvimos que adaptar, pero sin embargo, le estamos entrando con gusto. La última, por favor. Y por último, decirle a nuestros muchachos en todos los niveles, eso es indiscutible, que estamos trabajando para ellos y seguramente en un trabajo en conjunto, tanto autoridades como el sector estudiantil, como el sector académico, pues le tenemos que entrar. Seguramente tenemos que cambiar nuestras actitudes, pero bueno, ahora sí que estamos contentos de que ya vemos la luz al final del camino. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, compañeros. Gracias, maestra Joaquina. ¿Qué cree que no la escuchamos, maestra Joaquina? Como una de las ponencias se canceló, nos excedimos, pero hay espacio para una pregunta. No sé si alguien quiera comentar o preguntar. Me gustaría preguntarle a Sergio, si me permite, maestra. Sí. Sergio, en este caso, entiendo yo que, digamos, tenemos que cambiar algunas estrategias de enseñanza, pero digamos que para casos como esta situación de la pandemia, las estrategias son las que van surgiendo en base a la propia intencionalidad de los docentes para mejorar los cursos, ¿no? Porque pues no teníamos experiencia. ¿Qué opinas de eso? Sí, Rafa, pues mira, mucho material que hemos estado preparando. Yo he visto el material de otros compañeros y la verdad es que ahora sí que estamos haciendo el camino al andar, ¿no? Prácticas, por ejemplo, de producción animal, yo los veo, ¿no? También ellos están sufriendo cómo enseñar a un muchacho a castrar, por ejemplo, ¿no? En el caso Sí. de la agronomía, bueno, cómo fertilizar, cómo medir la cantidad de fertilizante. O sea, de repente, aparentemente son cuestiones tan simples, pero cuando las queremos aterrizar con los muchachos, pues de repente no encontramos la forma o los medios o una figurita de enseñarle, bueno, ahora sí que aquí está la vaca, ¿no? Por ejemplo, en el caso del clima, bueno, esa es una media ventaja que nosotros tenemos en meteorología, que noticias del clima salen diario, noticias del cambio climático salen a diario en diferentes medios. Bueno, ahora sí que solamente estamos tratando la forma de cómo hacerlo digerible para los muchachos. Pero sí, empezamos, ahora sí que cada semestre lo estamos, según nosotros, haciendo mejor y seguramente nos hace falta un sinnúmero de actividades, de prácticas, algo tan simple como materiales para que los muchachos ahora sí que todos los conceptos se los demos más digeribles, ¿no? Obviamente también ellos tienen que poner de su parte, ¿no, Rafa? Sí, claro. No, pues gracias, Sergio. Sí, Pues sí.
Sí, maestro. Pues el profesor Sergio, pues de alguna manera, pues felicidades por la labor y por la innovación que realizaron, ¿no? Y tuvieron, pues yo creo que en gran medida, pues éxito, porque ya si el 85% de los estudiantes respondió, pues ya es un porcentaje bastante elevado, ¿no? Considerable, Bueno, ¿no, maestra? sí, considerable. Pues. Qué bueno que tuvieron esa iniciativa de innovar en este contexto. Muchas gracias. No, ¿de Pues qué, maestra? Ahí mire, estamos. profesor Sergio Cruz Hernández, pues ahora le cedo la palabra para que nos haga